Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas, y para mí es algo sumamente satisfactorio anunciarles de que hoy estamos llegando al día número 200 de nuestra lectura diaria de la Biblia en orden cronológica. Qué bueno que estamos llegando ya al día 200. Espero que para ustedes sea de crecimiento, de mejor comprensión y sobre todo de perseverancia en seguir meditando de día y de noche en la palabra del Señor, porque eso trae sabiduría a nuestra vida, trae un mejor entendimiento de cómo han sido los planes del Señor en el pasado, lo que el Señor está trabajando todavía en medio de la historia y en medio de nuestras propias vidas, y lo que el Señor anuncia también de esperanza para nuestros futuros. Así es que el día 200 y justamente hoy nos tocó un temazo. Es uno de los principales pasajes en el Antiguo Testamento que hoy vamos a estar haciendo esta pequeña introducción, esta pequeña referencia. Pero bueno, antes de llegar ahí, hablemos de Isaías 49, donde se presenta otra de las declaraciones que se le suele denominar uno de los cantos del siervo del Señor. Ya hemos dicho que esta expresión de siervo del Señor es una representación de Israel de una forma corporativa pero personificada. Y esa personificación puede referirse a Israel como una idealización, es decir, un Israel puro, un Israel que sí se mantiene fiel al pacto. Puede referirse al remanente fiel del Señor, o también puede referirse a una figura que llegará en el futuro para liberar al pueblo. Los diferentes pasajes que hablan del siervo del Señor muestran como todas esas facetas diferentes que encontramos para referirnos a esta figura de el siervo del Señor, que aquí en Isaías 49 tiene una misión, que es llevar la luz a las naciones una vez que el pueblo sea restaurado. Este siervo del Señor vemos que tiene características que combinan cosas de Moisés, cosas de Josué y cosas de David, porque al igual que Moisés es un líder que va a estar con el pueblo en medio de su liberación, al igual que Josué es un líder que va a guiar al pueblo a tomar la tierra, en este caso la tierra restaurada, pero también al igual que David es un líder que se mostrará como el pastor del pueblo. Así es que vemos que la figura del siervo del Señor también es una figura multifacética en ese sentido. El canto del siervo del Señor en este capítulo nos presenta algo muy interesante, porque eh, tanto es Israel como también es el líder que restaura a Israel. Y eso es lo que ha generado, como ya lo hemos mencionado, que tiene una postura multifacética para ser interpretado sobre la identidad. La pregunta, ¿quién es el siervo del Señor? Bueno, el siervo del Señor, como ya lo hemos mencionado, es esta figura que tiene una personificación de el núcleo de la identidad más fiel y pura del pueblo. Pero después en el Nuevo Testamento esa personificación se identifica con Jesús. Jesús es ese verdadero Israel fiel, el Israel, el remanente puro de Dios. Pero eso lo veremos a profundidad en el Nuevo Testamento. Por ahora en Isaías capítulo 50 se nos presenta de nuevo al siervo del Señor, que llevará a cabo su misión, pero lo hará de una forma pacífica. El siervo del Señor no entrará en una batalla, sino que el siervo del Señor alimenta al débil con sus palabras de consuelo de parte de Dios. Y esto es algo también muy importante, otra característica del siervo del Señor. Él oye la voz de Dios para comunicar esas palabras de consuelo al débil, al que se siente desvalido.
En Isaías capítulo 51 se vuelve a anunciar la llegada de la justicia y la salvación, de la acción de Dios para liberar a su pueblo. Si tomamos en cuenta el contexto literario de los capítulos anteriores, esto podría verse como una asociación con Ciro, que Ciro de Persia, él va a conquistar Babilonia, y eso se puede interpretar como la manifestación de la justicia de Dios. Sin embargo, aquí más que hablar de Ciro, se está enfatizando en la acción de Dios en favor de su pueblo. Aquí también en este capítulo se nos habla de que los rescatados de Judá volverán con cánticos de júbilo, después de que han bebido de la copa de la ira de Dios. Pero ahora es un momento para que estos rescatados se levanten. Isaías capítulo 52 comienza con una declaración poética muy bella. Despiértate, Sión, despiértate. Recordemos que Sión es la forma en la que también se referían al monte de Jerusalén, donde estaba construido el templo del Señor. Entonces dice: despiértate, Sión, sacúdete, Jerusalén, y vuelve al trono. En los últimos tiempos ellos han sido oprimidos por Asiria, pero ahora conocerán el nombre de Dios y su poder. Esto era un llamado al pueblo a estar preparados para entrar junto con Dios a Jerusalén, y por eso deben purificarse de su maldad. Aquí el pueblo es comparado con el siervo, como si fuera un hombre que ha sido humillado y maltratado, pero que ahora será exaltado delante de todas las naciones cuando sea liberado y regresen a su tierra. Eso es en el cierre del capítulo 52, pero en realidad ese cierre lo vamos a ver continuado en Isaías capítulo 53, que, como lo anuncié al principio, es uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, porque aquí se nos habla de el siervo del Señor. Ya, como lo hemos dicho en los capítulos anteriores, esta es una figura de la que ya se ha venido hablando, y este es como el cuarto canto o la cuarta descripción, el cuarta sección, el cuarto pasaje que nos habla del siervo del Señor. Y aquí se nos presenta al siervo del Señor como rechazado, como despreciado, como habituado al sufrimiento, como traspasado y molido por los pecados del pueblo. Porque el siervo del Señor, en ese castigo que recibe, lo hace para la salvación del pueblo. El siervo del Señor, según Isaías 53, ha sido apresado y le dieron muerte. Pero justamente como él ha ofrecido su vida para obtener el perdón de los pecados del pueblo, llegará a ver la luz y verá a su descendencia, porque este siervo del Señor justificará a otros. Este cuarto cántico del siervo presenta a esta figura como si fuera un mártir que asume en su vida y en su muerte la carga del castigo por los pecados de este pueblo infiel. En ese sentido, aquí el siervo del Señor se presenta como si fuera un animal de sacrificio, en donde se recuerdan, el sacerdote imponía las manos en señal de la transferencia de los pecados del pueblo. Bueno, aquí no es un animal, aquí es el siervo del Señor el que se entrega para el perdón de los pecados. Como ya lo hemos mencionado, esta es una sección muy importante porque alimenta la esperanza del pueblo en esta figura mesiánica que los llegará a liberar por medio de su vida y de su muerte. De ahí que posteriormente, en la época cristiana y en las cartas del Nuevo Testamento, este va a ser un pasaje muy citado en los evangelios y en las epístolas, que es el anuncio de lo que se cumpliría posteriormente en Jesús. Entonces este siervo del Señor, que puede en algunos momentos presentarse
como una personificación del Israel colectivo, una personificación del remanente fiel del pueblo, como un futuro líder que representa al verdadero Israel, o como esta figura mesiánica que viene a liberarlos, que viene a salvarlos. Esta sección de Isaías del capítulo 49 al 53 lo podemos resumir como una narración que nos permite entender que la restauración política del pueblo no va a llegar porque ellos sean fieles al pacto, sino que va a llegar por la misericordia de Dios a través de la obediencia y el sufrimiento de este siervo. Así es que vemos que la restauración del pueblo no va a ser porque Babilonia caiga, no va a ser porque Ciro triunfe, sino que Dios actúa por medio de este siervo fiel que encarna lo más profundo, el núcleo espiritual más profundo de Israel, que asume el sufrimiento del pueblo y que lo convierte en justificación, en reconciliación. Por eso es, como ya lo hemos dicho, que veremos que en el Nuevo Testamento estos capítulos van a ser releídos como una identificación de este siervo del Señor con Jesús. Pero eso lo vamos a ver más plenamente cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Mañana vamos a seguir con el profeta Isaías. Así es que por lo ahora nos vemos.